grabar. Empezamos a grabar la clase y voy a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere preguntar, comentar algo? No, tenía el micrófono prendido. Ah, ok. Bueno, gracias. Ok, vamos a continuar. Estuvimos viendo modelación jerárquica. Voy a proyectar mi pantalla para mostrarles lo último que vimos. Ya. Ok, proyecto ahora mi pantalla. Ya, entonces me avisan por favor si pueden ver. Sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Ya, esto tengo que abrirlo en Ocular, me parece. Ya. Ok, nosotros nos quedamos viendo esto, ¿sí? Un grafo de escenas, ¿sí? Un grafo de escenas en donde graficábamos una escena con dos carros, dos autos que los dibujamos en realidad de una forma muy sencilla, pero la idea era mostrar el ejemplo de cómo diferentes formas podían estar conectadas a través del grafo de escena y cómo se hacía el dibujo. ¿Ya? Cuando un grafo de escena modela un objeto estático, es decir, un objeto que no está animado, que no se mueve, entonces, en ese caso, todas las aristas del grafo de escena van a tener una transformación. ¿Ya? Todas. Incluso siendo la matriz identidad, incluso siendo la transformación que no hace nada, uno colocaría todas las matrices de transformación en las aristas. ¿Ok? En este grafo que nosotros vimos aquí, nosotros pusimos algunas aristas en rojo porque esas aristas eran transformaciones que inicialmente eran una matriz identidad, o sea, una transformación vacía o nula. Sin embargo, esas transformaciones se ocupaban en la parte del bucle de animación, en donde nosotros poníamos algo ahí, ¿no? Por ejemplo, el caso de las aristas que están arriba, que son las aristas principales que forman el carro, que son el chasis y las ruedas frontales y posteriores. Ahí realizábamos una traslación de acuerdo a la animación. Entonces hacíamos que el carro se mueva ida y vuelta, ¿sí? Y en la parte de wheel rotation también teníamos una arista roja que era una transformación que se realizaba en la parte de la animación para hacer rotar las ruedas, ¿ya? Hacer rotar las ruedas. Entonces, este grafo, así como está, se modeló en papel en este caso, y finalmente nosotros terminamos llevándolo a un programa, ¿no? Voy a agrandar la letra aquí, y nosotros nos habíamos quedado viendo justamente este programa, ¿sí? En este programa tenemos una función, esa función crea el grafo de escena completo, y esa creación del grafo de escena completo parte siempre vamos creando el árbol como desde abajo hacia arriba, siempre vamos creando el árbol desde las hojas hacia los elementos de los nodos internos hasta llegar al nodo que representa la escena completa. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque fíjense que cuando yo creo un nodo, yo necesito informar a ese nodo qué hijos tiene. Y entonces, obviamente, tengo que tener siempre primero los hijos antes de crear un determinado nodo. ¿Ya? Solamente como breve repaso, ¿sí? Solamente como breve repaso, lo que nosotros vamos construyendo en esta implementación es siempre yendo desde los nodos hoja que contienen los GPU shapes, que son las formas más básicas, y en donde vamos informando también las transformaciones, ¿no? Por ejemplo, el nodo wheel, ¿sí? Era un nodo, si nosotros vemos aquí, nodo wheel es un nodo que contiene un GPU black cube, un objeto GPU shape, bajo una cierta transformación, por ejemplo, la transformación de escala con estos factores, ¿no? Y eso es lo que colocamos aquí, o sea, fíjense que es una forma muy descriptiva, ¿sí? Lo que yo modele en mi grafo de escena, en un papel, por ejemplo, lo puedo llevar de manera descriptiva a este programa utilizando la implementación de SceneGraph Node que habíamos visto en la clase pasada, ¿ok? Y así, ¿no? Por ejemplo, wheel rotation es un nodo que depende solamente de wheel,
¿sí? Wheel rotation es un nodo que depende solamente de wheel y no tiene ninguna transformación por ahora porque esa transformación la vamos a modificar en tiempo real en la animación. ¿Ok? De la misma forma, instanciamos dos ruedas, front wheel y back wheel. Ambas dependen de wheel rotation. ¿Sí? Recuerdan ustedes que dijimos también un nodo, en realidad esto es un grafo, ¿no? Esto no es un árbol. Entonces, un nodo puede tener o puede estar referenciado por diferentes padres, donde cada padre le hace una transformación distinta, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo aquí. En realidad, a wheel rotation se le hace una transformación de traslación por un lado y otra transformación de traslación por el otro lado. Eso hace que los objetos estén uno adelante y el otro atrás. ¿Ok? Y luego lo mismo para el chasis con su transformación y lo mismo para el nodo final que contiene a todos los demás elementos, ¿no? Si uno tuviera una escena y esa escena tiene muchos objetos, ¿ya? El nodo inicial, el nodo principal, tendría simplemente como hijos a todos los objetos de la escena, ¿ya? A todos los objetos de la escena. Y si toda la escena no se mueve en conjunto, entonces ese nodo inicial no tendría una transformación, porque básicamente yo lo que quiero es ya aplicar la transformación sobre cada objeto individual. ¿Ok? Ya. ¿Sí? Eso. Y bueno, y cuando uno va a dibujar esta escena, entonces lo único que uno tiene que hacer es en la parte del dibujo, ¿ya? En la parte del dibujo, obviamente dibujar la escena llamando apropiadamente al objeto dibujar nodo de grafo de escena, ¿sí? Y en donde uno le manda uno le manda el grafo de escena al dibujo, ¿sí? Pero además de eso, antes de eso yo lo que tengo que hacer es modificar las transformaciones que dependan de la animación. Fíjense que todo esto está dentro de un bucle, que es el bucle de animación. Esto se va dibujando en cada unidad de tiempo. Entonces, yo lo que quiero hacer aquí es hacer algún tipo de animación. Por ejemplo, en este caso, estoy aplicando una traslación periódica, ¿no? Por eso estoy utilizando una función seno sobre un parámetro que es el tiempo de la aplicación, ¿sí? Y por eso es que la transformación del carro rojo es ida y vuelta, ¿no? Es una función seno que está yendo y viniendo, yendo y viniendo. ¿Ok? Y lo mismo para wheel rotation, ¿no? En el caso de wheel rotation simplemente estamos aplicando una rotación sobre un ángulo que va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Que va incrementando todo el tiempo, ¿sí? Y se le va aplicando la transformación. ¿Ok? Se le va aplicando la transformación. Eso. Déjenme ver, creo que yo había cambiado. Voy a modificar esto porque había cambiado las coordenadas de los cubos. Porque había estado probando otra cosa. ¿Sí? Pero déjenme ponerlo como estaba. Ok. Bien. Y entonces lo que tenemos es... No, eso no. Lo que tenemos es esto. ¿Cierto? Sí, ustedes pueden verlo, lo van a ver seguramente un poco más lento en mi pantalla, pero ustedes si lo ven en su pantalla, entonces lo van a ver tal cual es la animación, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí, en este punto, ¿tienen alguna pregunta acerca de cómo se modela el grafo de escena, acerca de la animación, acerca de cómo se usa? ¿Sí? Cualquier pregunta que tengan sobre esto, la discutimos ahora, antes de pasar al siguiente ejemplo. Ok, nos pregunta José. José nos dice, qué ocurre si uno le agrega como child primero y después le hace un transform? No importa, ¿sí? Sí, no importa. Al momento que uno crea, ¿sí? Al momento que uno crea la animación, a ver, ya. Al momento que uno crea la animación, esto se pegó. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, profe, se le Sí, escucha. profe. Sí, pero algo pasó con mi sistema. A ver, vamos a ver, algo pasó con...
Ya. Vale, voy a tener que cerrar codes. Algo pasó con codes. Ok, ahí estamos de vuelta. Cuando uno crea la escena, ¿sí? Vamos aquí. Cuando uno crea la escena, aquí nosotros lo que estamos haciendo es describiendo, ¿sí? Describiendo la escena, ¿de acuerdo? Entonces, cambiar el orden de cómo uno altera la información de un nodo en realidad da lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si te referías a eso, José, que yo haga esto, por ejemplo, ¿sí? Sí, ajá, sí. Entonces, si uno hace eso, da lo mismo, porque la descripción sigue siendo exactamente la misma. Permítanme, voy a activar mi ambiente. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, sí, si yo ejecuto el programa, vamos a ver, sí, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Es decir, no modifiquen nada que yo los campos de cada nodo los ponga en cualquier orden, porque básicamente aquí es descripción. Fíjense que en este punto no se está ejecutando nada todavía del grafo de escena. El grafo de escena se ejecuta recién cuando uno va a graficarlo abajo en la animación. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre el grafo de escena o sobre su graficación? ¿Ya? Si no hay preguntas, yo les voy comentando algo. Miren, cuando uno crea un grafo de escena, los componentes del grafo de escena, eh, uno tiene que tener en cuenta siempre desde qué posición parten los elementos o los componentes del grafo de escena. ¿Ya? O sea, uno tiene que tener en cuenta desde dónde parten, en qué posición están y qué tamaño tienen. Porque cualquier transformación que uno vaya aplicando en la jerarquía, ¿sí? Aquí, cualquier transformación que uno vaya aplicando en la jerarquía se aplica sobre la posición inicial del objeto original. ¿De acuerdo? Se aplica sobre la posición inicial del objeto original. Por eso es que yo tengo que tener siempre en cuenta, cuando yo estoy modelando, voy a tener en cuenta en dónde se ubica ese objeto para las transformaciones que vienen en la jerarquía sean aplicadas sobre esa posición y sobre ese tamaño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso significa que cada objeto está ubicado en su posición canónica, original, y las transformaciones se aplican desde esa posición. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, cuando yo aplico una transformación a un wheel rotation, ¿sí? Por ejemplo, el front wheel, ¿sí? Cuando yo aplico una transformación a wheel rotation, yo estoy asumiendo que el wheel rotation está, por ejemplo, en el origen. ¿Sí? Y entonces la transformación que viene está moviendo ese objeto del origen a determinada posición. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso les puede confundir en un inicio porque aquí la jerarquía está haciendo que yo enlace diferentes transformaciones. Entonces un objeto puede quedar en cualquier otra posición diferente a la que yo quiero si es que no tomo en cuenta que el objeto original está ubicado siempre en una cierta posición. Y que yo tengo que conocer esa posición, porque si yo no conozco esa posición, es difícil que yo pueda ubicar ese objeto en cualquier otro lugar. ¿Ok? Bien, bien. Yo tengo una pregunta. Sí, Que en el código al nodo car se supone que le añadimos como el movimiento, que es como aplicándole esa función como de seno, ¿o de no? traslación, De ¿sí? traslación, claro. Ujú, Entonces, si quisiera, por ejemplo, yo agregarle a mi escena como que haga el mismo movimiento y además que las ruedas, no sé, giren mientras se mueve. ujú. Tendría que sobre el nodo wheels, que contiene como todo, ese añadirle como algo parecido, como lo que le agregué como al nodo car por separado, ¿o no? Como Sí, para añadirle. sí. Si uno quiere transformar objetos de la escena del grafo de manera independiente, uno tiene que independientemente aplicarle la transformación a cada nodo. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Miren, en la implementación que estoy mostrando justamente ahora,
¿sí? Yo estoy haciendo dos cosas. ¿Sí? Yo estoy haciendo dos cosas. Estoy aplicando la transformación de traslación con una función periódica. ¿Sí? Fíjense que esta es una forma bien interesante de hacerlo. Lo pueden hacer ustedes cuando hagan cualquier tipo de animación en alguna tarea o en cualquier cosa que quieran hacer una animación en donde quieren que un movimiento sea periódico. Lo que tienen que hacer es simplemente utilizar funciones periódicas, en este caso seno, coseno, sobre los parámetros para poder hacer esto. En este caso yo estoy haciendo una función periódica que utiliza la función seno sobre la coordenada x, de manera que esa coordenada x está, ustedes saben que el seno crece y decrece, ¿no? Crece y decrece, crece y decrece, entonces eso hace que vaya y venga, ¿ya? Pero fíjense, estoy aplicando esta transformación de traslación para el nodo principal, y como el nodo principal contiene chasis, rueda izquierda, rueda posterior, rueda frontal, se está moviendo todo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense aquí, en mi grafo, cuando yo tengo un nodo, este nodo car, y de aquí salen tres flechas, que es la flecha de chasis, la flecha de front wheel y la flecha a back wheel, al yo aplicar una transformación sobre car, yo lo que estoy haciendo es automáticamente aplicando una transformación sobre los tres, en conjunto. Por eso es que todo el carro se mueve, y yo no tengo que estar aplicándole independientemente la transformación a cada nodo. ¿De acuerdo? Primero eso. Segundo, ¿sí? Segundo, yo aquí quiero aplicar la transformación de rotación sobre este nodo en particular. ¿Sí? Sobre este nodo en particular, yo quiero aplicarle una transformación también que sea animada. Entonces, lo que tengo que hacer en mi programa es, primero, ir a buscar ese nodo, y para eso tenemos una función en nuestra librería, en donde, dado un determinado grafo, que está en este caso, o sea, digamos que el nodo raíz de este grafo es redCarNode, por eso es el nodo que está aquí. De ese grafo, yo quiero ir a buscar este nodo. ¿Sí? Entonces, esta función va, recorre el grafo, encuentra el nodo y me devuelve el nodo, me devuelve una referencia del nodo. Como me devuelve una referencia del nodo, entonces ahora yo puedo modificar directamente la transformación de ese nodo. Por eso es que aquí, ¿sí? Yo estoy yendo a buscar el nodo Wheel Rotation, lo encuentro, y cuando encuentro ese nodo Wheel Rotation le aplico una transformación independiente. Esa transformación independiente ahora es una rotación. ¿Sí? Es una rotación. Es por eso que cuando ustedes ven la animación, están viendo dos movimientos. ¿Sí? Están viendo el carro moverse, ida y vuelta, pero además están viendo las ruedas moverse de manera independiente. ¿De acuerdo? Me quedó mucho más claro ahora, profe. Gracias. Ok, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja. Miren, al momento en el que estamos dibujando, ¿sí? Al momento en el que estamos dibujando, como yo quiero aplicarle una transformación a un determinado elemento de mi grafo, simplemente aplico o llamo a la función findNode, encontrar nodo, busco el nodo que quiero modificar, me retorna la referencia y aplico la transformación. Cuando yo vaya a dibujar, automáticamente el método de dibujo ya tiene la transformación lista que yo le di aquí antes y grafica en función de esa transformación. ¿De acuerdo? Ok, ok. Miren, vamos a pasar a ver otro ejemplo. ¿Sí? Esto es como, esta parte es una de las partes más importantes porque muchas de las cosas que vemos de aquí en adelante, de hecho para lo que les vamos a pedir de aquí en adelante, que es hacer animaciones y hacer o programar un videojuego, por ejemplo, el grafo de escena es importante porque el grafo de escena construye absolutamente todo lo que nosotros tenemos en nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer el sistema solar. ¿Ya? Vamos a programar el sistema solar, una animación que me permita tener tres objetos para empezar. Y vamos a verlo, miren, les voy a mostrar en la ejecución para luego analizar qué está pasando en esa animación. ¿Sí? Ustedes la tienen seguramente también en su, en su repositorio, ¿sí? Lo van a ver lento en mi sistema. Cuando ustedes lo ejecuten en su casa, lo que van a ver es lo siguiente. Hay una esfera que está representando el Sol,
que va girando alrededor de sí mismo en el origen, primero. Segundo, hay un objeto Tierra que está girando alrededor de sí mismo, pero además está girando alrededor del Sol. Y por último, hay un objeto Luna, que es muy chiquitito, una esfera muy pequeña, que está girando alrededor de sí mismo, está girando alrededor de la Tierra y está girando junto con la Tierra alrededor del Sol. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo nosotros modelamos digamos, esa animación utilizando un grafo de escena. ¿Ya? Utilizando un grafo de escena. Ya, voy a utilizar mi pantalla, perdón, mi pizarra. Ya. Y vamos a construir el grafo de escena. En realidad vamos a tratar de analizar qué está pasando con esa animación y luego les muestro la implementación, que es lo que finalmente nos interesa. ¿Ok? Entonces, me confirman, porfa, si pueden ver mi pizarra. Sí se ve la pizarra. Ok. Ok, estamos aquí entonces. Ya. Ya. Miren, lo primero que nosotros vamos a empezar a modelar, ¿sí? Lo primero que vamos a empezar a modelar son los objetos base, ¿sí? En donde los objetos base ahora son es una esfera, ¿de acuerdo? Es una esfera. Entonces, vamos a empezar de esta forma. Miren, voy a graficar los objetos base con color verde, ¿sí? Y por aquí voy a tener el Sol, ¿sí? Voy a tener el Sol. Estos objetos base son siempre los GPU Shape, ¿sí? Son los objetos que contienen la geometría, los vértices y los índices, ¿ok? Voy a tener otro objeto base que va a ser la Tierra, ¿ok? Y voy a tener otro objeto base que va a ser la Luna, ¿ok? Que va a ser la Luna, ¿de acuerdo? Miren, nosotros podemos partir de los objetos que son como los más simples, ¿ya? Los objetos más simples. Por ejemplo, el Sol, ¿sí? Fijémonos en lo siguiente. La esfera que yo estoy cargando en mi programa probablemente es una esfera que tiene un tamaño uniforme, ¿sí? En este caso es una esfera que tiene radio 1, me parece, ¿sí? Entonces es una esfera que es muy grande para mi escena. Entonces lo primero que voy a hacer yo es aplicarle una transformación a este objeto, que este objeto Sol es básicamente una esfera, ¿sí? Voy a aplicarle una transformación de manera que tenga un tamaño acorde a mi escena. Entonces, la primera transformación que yo voy a aplicar aquí, ¿sí? Va a ser una transformación de escala uniforme por un valor de 0.3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso hace que yo genere, en este punto, un nodo, le voy a llamar zoom nodo. ¿Sí? Entonces, mi primer nodo lo que está haciendo es aplicando una transformación de escala sobre la escena que yo tengo. Y de hecho, cuando uno tiene una escena y los objetos digamos, vienen de algún software de modelamiento, por ejemplo, generalmente los objetos no van a tener el tamaño que yo necesito para mi escena. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escalarlos. ¿Sí? Fíjense que una vez que yo escalé, en este punto, mi esfera se encuentra en el origen. Entonces, escalé la esfera, la sigo teniendo en el origen, pero más pequeña, y ahora lo que voy a aplicar es ese movimiento que está haciendo el Sol, que es girar alrededor de sí mismo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es colocarlo en rojo. ¿Por qué en rojo? Porque es una rotación que no la voy a fijar en este punto, sino que va a ser una rotación que va a ir cambiando en la animación, ¿cierto? Entonces, por aquí voy a tener un nodo, ¿sí? Que está aplicando una rotación en la animación sobre el nodo escalado, y a ese nodo le voy a llamar Zoom Rotation, ¿sí? Es la rotación del Sol, ¿ok? Y finalmente, ese objeto o ese nodo de rotación del Sol es el nodo que va a ir a parar a el nodo principal, que es el sistema solar, ¿sí?
¿Ok? Entonces, fíjense, lo primero que hago es utilizar el objeto más simple, ¿sí? Utilizar el objeto más simple como referencia para poder construir esta animación, ¿sí? Este sol ya está animado, ¿cierto? Sun Rotation aplica una rotación alrededor de sí mismo y luego Sun Node aplica una escala, por lo tanto, lo que tengo es una esfera pequeña rotando alrededor de sí misma. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a partir, ¿sí? Vamos a partir de lo siguiente, ¿sí? Además del sol que está girando, yo tengo otros objetos que están haciendo otros movimientos, ¿cierto? Esos otros objetos forman un sistema, ¿cierto? La Tierra junto con la Luna forman un sistema que está haciendo otra cosa además de el sol rotando, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es crear un nodo que le voy a llamar Earth System, en donde este nodo va a contener todo el movimiento de la Tierra con la Luna, ¿sí? Que están formando un sistema, ¿sí? Entre esos dos objetos están formando un sistema que ya voy a ver ahora cómo eh, los voy girando, cómo los voy modificando, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, este sistema de la Tierra está aplicando una rotación con respecto al Sol, ¿cierto? Entonces voy a colocar por aquí una flecha roja, ¿sí? Y voy a tener otro nodo, y aquí voy a ir mencionando así, ¿ya? Por ejemplo, esta rotación es una rotación con respecto al Sol, y esta rotación que está aquí es la rotación de la Tierra con respecto al Sol. ¿Sí? Lo voy a ir nombrando así, pero después vamos a ver que esto va formando las rotaciones que yo voy a tener en mi aplicación. ¿Ok? Entonces, el sistema Tierra, todo el sistema Tierra, Tierra y Luna, van a girar alrededor del Sol, ¿sí? A través de una rotación. ¿De acuerdo? Y voy a llamar a este otro nodo Earth Position. Los nombres de estos nodos en realidad son nombres arbitrarios, ¿no? Yo estoy colocando estos nodos porque me sirven para poder guiar qué cosa es lo que está haciendo o qué cosa es lo que estoy haciendo en cada nodo para mi sistema. Si ustedes le quieren colocar cualquier otro nombre, da lo mismo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa hago en este nodo Earth Position? Fíjense que en la animación, ¿sí? En la animación, yo voy a asumir, ¿sí? Yo voy a asumir primero que la Tierra y todo su sistema se encuentran en el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿sí? Quiere decir que yo antes de poder rotar, ¿sí? Antes de poder rotar ese sistema, ¿cierto? Antes de poder rotar ese sistema, yo lo que tengo es que tengo que mover ese sistema hacia una posición, porque obviamente no se encuentra en el origen, sino que se encuentra desplazado y girando alrededor del Sol, ¿de acuerdo? Entonces, en este nodo, en el nodo que estamos viendo aquí, Earth Position, lo que vamos a hacer nosotros es, en este punto, ¿sí? Dividir nuestro sistema en dos cosas, ¿sí? Lo vamos a dividir en lo que va a representar la Tierra y lo que va a representar la Luna. Como ambos van juntos, moviéndose, lo que voy a hacer aquí es aplicar una traslación, ¿sí? Una traslación de 1.5,0,0, y por el otro lado la misma transformación, ¿no? 1.5,0,0, ¿sí? ¿De acuerdo? 1.5,0,0, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, les muestro, tal vez lo vemos más claro en el programa, ¿sí? Todo el sistema de la Tierra se encuentra desplazado del origen una cierta cantidad de unidades, ¿cierto? Ese desplazamiento, que son 1.5 unidades en X, es lo que estoy colocando ahora, ¿no? O sea, para que todo el sistema esté ubicado a 1.5 del Sol, ¿de acuerdo? Ya, estamos aquí. ¿Ok? ¿Sí? Y ahora, en ese punto, ¿sí? En ese punto, fíjense que yo tengo digamos, el sistema movido, ¿sí? Una posición 1.5 en el eje X, ¿ok? Vamos a partir ahora del sistema Tierra, o sea, vamos a analizar solamente la Tierra,
¿sí? Si yo analizo solamente la Tierra, al objeto Tierra en particular, yo lo que le voy a aplicar es lo siguiente, ¿no? Voy a aplicarle primero una escala de 0.1, obviamente más chica que el Sol, ¿sí? Y eso me genera un nodo que le voy a llamar Earth Node, ¿sí? El nodo de Tierra, ¿ok? Es básicamente la escala de la Tierra que está aquí, ¿sí? Esa Tierra que se encuentra en el origen, ahora lo que va a, hacer, ¿sí? Es una rotación con respecto a sí mismo. Entonces voy a graficarlo en rojo, porque recuerden que cualquier cosa que yo grafique dinámicamente lo pongo en rojo, ¿sí? Y por aquí simplemente voy a tener el nodo Earth Rotation. ¿Ok? Y voy a representar esto como la rotación de la Tierra. ¿Ok? Entonces fíjense, si yo quisiera ir desde el nodo, el básico, que es la esfera que está ubicada en el origen y con un tamaño arbitrario, las transformaciones que voy a aplicar hasta el sistema solar completo serían: voy a escalar la Tierra a un tamaño que yo deseo, 0.1. Luego voy a rotarla con respecto a sí mismo. Como se encuentra en el origen todavía, entonces va a rotar la Tierra con respecto a su origen. Y una vez que roté la Tierra, la traslado 1.5 posiciones en X. Luego la giro, fíjense que estoy subiendo en la jerarquía, la giro con respecto al Sol y ya tengo la Tierra ubicada en el sistema Tierra con el sistema solar completo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el conjunto de transformaciones para la Tierra serían: escalar, se encuentra en el origen, escalo, giro con respecto a sí mismo, muevo 1.5 y giro con respecto al Sol. ¿Sí? Entonces se está dando la sensación de que está pasando eso, ¿no? Giro la Tierra, perdón, escalo, giro, muevo, giro, ¿no? Escalo, giro, muevo, giro. Y todo ese movimiento se va haciendo con ángulos incrementales. Por eso es que uno va viendo como que la Tierra va girando en realidad alrededor del Sol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿Alguna pregunta hasta ahí? yo tenía una duda que cuando nosotros rotamos el Sol en torno a sí mismo, a su propio Ujú, eje, ujú. lo estamos haciendo en verdad en torno al eje Y, ¿cierto? ¿O hay una función que haga que gire en torno a su propio eje? Ya. Recuerdan que les dije hace un momento que uno tiene que conocer dónde se encuentran los objetos iniciales, ¿no? O sea, si yo conozco, por ejemplo, dónde se encuentra este objeto, el verde, el Sol original, entonces yo puedo aplicar la transformación en función de lo que yo sé de ese objeto. Como yo sé que este objeto se encuentra en el origen de coordenadas, fíjense que el origen de coordenadas, y obviamente dada la disposición de mi escena, hacer que el Sol, que está ubicado en el origen de coordenadas, gire alrededor de sí mismo, significaría que yo aplique una transformación con respecto a ahí, o sea, una rotación con respecto a ahí. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí, claro, yo no lo mencioné explícitamente, pero fíjense que como el Sol se encuentra en el origen de coordenadas, la rotación con respecto, o la rotación del Sol con respecto a sí mismo, es básicamente una rotación con respecto a ahí. ¿Ya? Lo voy a poner, ¿ya? En otro color. Esto sería una rotación con respecto a ahí. De hecho, todo es una rotación con respecto a ahí. Esta rotación de la Tierra también es una rotación con respecto a ahí. La rotación de la Tierra con respecto al Sol, como la Tierra ahora se encuentra 1.5 de valor lejos del Sol después de la traslación, como yo quiero girar de nuevo alrededor del Sol, eso también es una rotación con respecto a ahí, ¿no? Esto de nuevo es una rotación con respecto a ahí. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya, si no hay dudas, entonces continuamos. Voy a poner la luna por aquí más abajo, para tener espacio. ¿Ok? Bien, entonces vamos con la luna. Miren, la luna tiene el sistema más complejo, de hecho, de todos estos objetos. ¿Por qué? Porque la luna gira alrededor de sí misma. Luego de girar alrededor de sí misma, se mueve con respecto a la Tierra, o sea, está desplazada
con respecto a la Tierra, luego gira con respecto a la Tierra, y luego tiene que desplazarse, porque está formando parte del sistema de Tierra, y luego girar junto con la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Miren, lo primero que va a pasar con la Luna, obviamente, es aplicarle una escala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero que la Luna sea un objeto mucho más pequeño. Entonces, voy a tener por acá un nodo MoonNode, ¿sí? Al que le voy a aplicar una escala de algo más pequeño que la Tierra, ¿no? 0.02, por ejemplo. ¿Sí? Es lo primero que le aplico a la Luna. De nuevo, fíjense, la Luna es un objeto que se encuentra en el centro de origen de coordenadas. Por lo tanto, al escalar, se escala uniformemente. Y si yo aquí aplico una transformación, por ejemplo, rotar con respecto a sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Entonces, simplemente tendré la transformación de rotación para la Luna. Entonces, tengo aquí un nodo al que le voy a llamar Moon Rotation. ¿Ok? Y este Moon Rotation lo que hace es rotar la Luna con respecto a sí mismo. Esta rotación, de nuevo, es una rotación con respecto al eje Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué logré hasta ahí? Escalo la Luna a un tamaño pequeño, roto con respecto a sí mismo, la Luna está rotando con respecto a sí misma, y una vez que rotó con respecto a sí misma, ¿qué transformación debería aplicar aquí? ¿Qué transformación debería seguir? Trasladarlo Trasladarlo con respecto a quién? con respecto a la Tierra. Con respecto a la Tierra. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente, miren, voy a colocar aquí una flecha pequeña, ¿sí? Esto lo voy a trasladar 0.3 unidades en X. ¿Sí? Quiere decir que la Luna va a estar 0.3 unidades lejos de la Tierra. ¿Sí? Lejos de la Tierra. ¿De acuerdo? Y a este nodo, por acá, a este nodo le voy a llamar Moon Position. Moon Position. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la Luna está aplicando lo siguiente. Escalo, roto con respecto a sí mismo, luego muevo 0.3 unidades, y luego de mover 0.3 unidades, ¿sí? Luego de mover 0.3 unidades, lo que he hecho es mover la Luna con respecto a la Tierra. ¿Qué tiene que pasar ahí? Tengo que girar girar esta Luna con respecto a la Tierra. O sea, en ese momento, tengo que aplicar una rotación. ¿Sí? Aquí tengo que aplicar una rotación de la Luna con respecto a la Tierra. De nuevo, esta rotación es una rotación en Y. ¿Ok? Y lo que voy a tener aquí es un nodo. ¿Sí? Es un nodo. ¿Ok? Al que le voy a llamar Moon System. ¿Sí? Que es como el sistema de la Luna. ¿De acuerdo? Y ese nodo obviamente se conecta con lo que está pasando en Earth Position. Recuerdan que en Earth Position dijimos en algún momento, Earth Position, todo el sistema de la Tierra se movía 1.5 unidades hacia lejos del Sol y seguía con las siguientes transformaciones. Miren lo que está pasando con la Luna. Lo que está pasando con la Luna entonces en toda la secuencia de sus transformaciones es, se escala una cantidad, se rota con respecto a sí misma, luego se traslada 0.3 unidades lejos de la Tierra, luego giro con respecto a la Tierra y ahora me toca mover todo el sistema de la Tierra. Muevo todo el sistema de la Tierra 1.5 unidades después, giro todo eso con respecto al Sol y tengo finalmente mi movimiento del sistema de la Tierra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense toda la secuencia de transformaciones que uno realiza, ¿no? Claramente el Sol es el que se le llama más fácil porque es la transformación más fácil. La Tierra hace algún conjunto de transformaciones y la Luna está haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 transformaciones, ¿no? Hay 6 transformaciones para llevar el movimiento de la Luna. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, para pasar a la implementación. No, ¿cierto? No hay preguntas. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a la implementación.
la implementación, ¿sí? Sigue el mismo esquema de la implementación de la animación de los carros, ¿sí? Yo ahora voy a crear 3 objetos de esfera, que estos objetos esfera, lo que estoy haciendo es utilizar un archivo que guarda geometría de una esfera. Es un archivo en un formato que se llama OFF. ¿Sí? Y estoy leyendo ese archivo, ¿no? Aquí en este script yo les estoy dando la función que lee un archivo, le doy el nombre del archivo, le digo qué color quiero que lo dibuje y me entrega la geometría del objeto que está en ese archivo. Como en este caso es una esfera, simplemente está leyendo la información de la esfera, ¿ya? Aquí uno podría utilizar cualquier otra primitiva, ¿no? Yo podría utilizar un basic shape, por ejemplo, ¿no? Solamente para mirar cómo está haciéndose el proceso de la animación, ¿ya? Y comenzamos a crear los nodos. Fíjense, aquí están los nodos hoja. Los nodos hoja son estos shapes, pero luego comenzamos a aplicar, por ejemplo, el primer nodo que escala el objeto en 0.3, el AirNode que escala en 0.1 y el MoonNode que escala en 0.02, ¿no? Luego creo todos los nodos, ¿sí? Aquí estoy creando todos los nodos, fíjense que tienen flechas rojas, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, había un Sun Rotation, había un Earth System, Earth Rotation, Moon System y Moon Rotation. Todo eso está aquí, ¿sí? O sea, estamos, por ejemplo, el Moon Rotation es la rotación de la Luna con respecto a sí misma, la rotación de la Tierra con respecto a sí misma. Aquí esto se está repitiendo, esto está mal, esto lo podríamos comentar y se me fue seguro al momento que estaba implementando esto. ¿Sí? Y Sun Rotation, que es la rotación del Sol con respecto a sí mismo, ¿no? Entonces estamos aquí, ¿no? Sun Rotation, Earth Rotation y Moon Rotation, ¿sí? Y luego estamos creando lo demás, ¿no? Por ejemplo, Moon System se mueve 0.3 con respecto a la Tierra y como único hijo tiene Moon Rotation. Si se fijan, estamos simplemente construyendo este grafo siguiendo la misma lógica que vimos en el ejemplo de los autos. ¿Okay? Luego creamos Moon System, Earth System. A Earth System le estamos colocando, aquí es Earth Position, ¿ya? A Earth System le estamos Earth Position, ¿ya? Todos los nodos que tienen transformaciones que no van en la parte de la estática, ¿sí? Simplemente van solos, ¿no? Por ejemplo, Moon System, Earth System van solitos porque eso lo vamos a modificar en tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Y el sistema solar final tiene como únicos hijos a el nodo Sun Rotation y Earth System, que era esto, ¿no? Solar System tiene a este hijo y a este hijo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que pasa en la animación? ¿Sí? En la parte de la animación, ¿sí? Yo tengo 5 transformaciones que tengo que setear, ¿no? ¿Sí? Hay 5 flechas rojas, fíjense, ¿sí? Hay esta flecha roja, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Con todas las que son transformaciones simples, como el giro del Sol alrededor de sí mismo, el giro de la Tierra alrededor de sí mismo y el giro de la Luna alrededor de sí mismo, simplemente lo que hago es, voy a Find Node, voy a buscar el nodo, Sun Rotation, y le aplico una transformación. Esa transformación es rotación con respecto a y. ¿De acuerdo? Rotación con respecto a y. Lo mismo para la rotación de la Tierra, lo mismo para la rotación de la Luna. ¿Sí? Fíjense que estoy utilizando glf getTime, que es un valor que siempre va incrementando, ¿no? Es un valor que en la aplicación empieza en un determinado valor y después va incrementando porque obviamente mi aplicación está corriendo en el tiempo, ¿sí? Y estoy utilizando un valor para el Sol, el doble de velocidad para la Tierra y 5 veces la velocidad para la Luna, ¿ya? Y luego simplemente me faltaría colocar las rotaciones para el sistema de la Luna y el sistema de la Tierra. Y es lo mismo, ¿no? Básicamente el sistema de la Luna gira con respecto a y un determinado ángulo, ¿sí? Con respecto a y un determinado ángulo, 3 veces esa velocidad que está arriba. Y la velocidad de la Tierra también una rotación con respecto a y una cierta cantidad. Y nada más. Luego dibujamos, ¿sí? Fíjense la facilidad, ¿sí? La facilidad. El grafo me ayuda a estructurar mi animación, a estructurar mi escena, y luego simplemente yo voy colocando las transformaciones en los lugares que necesito. ¿Sí? En este caso son transformaciones muy simples, si ustedes se fijan, son rotaciones en el eje Y nada más, y dibujamos la escena. Cuando dibujamos la escena, automáticamente mi algoritmo de
de recorrido del grafo, se va dando cuenta qué transformaciones tengo hasta ese momento y las va aplicando para mostrar la animación. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, hay una pregunta en el chat, creo. Ok, nos pregunta David. David dice, como la variable de tiempo aumenta siempre, entonces esto se mueve cada vez más rápido, ¿o no? Ya. Em, eh, no, ¿ya? No necesariamente. Fíjense que lo que está pasando, ¿sí? Lo que está pasando es que las rotaciones, ¿sí? Las rotaciones son siempre con respecto a un determinado, digamos, a un determinado ángulo inicial, ¿no? A un determinado valor inicial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, cuando, cuando supongamos que si yo tuviera aquí solamente un valor fijo, ¿sí? Si yo tuviera aquí un valor fijo, o sea, si yo le pongo, por ejemplo, no sé, 5 grados, ¿sí? Si yo le pongo 5 grados, ¿ya? Eh, cada vez que entra a la animación, la transformación no se aplica sobre la transformación que hubo anteriormente, sino que la transformación siempre se aplica sobre el valor inicial de ángulo que tiene mi objeto, que siempre es 0. ¿De acuerdo? Que siempre es 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen la prueba, porque pueden hacer la prueba, si ustedes hacen la prueba de colocar aquí un valor fijo para los ángulos, su escena no se va a mover. Porque cada vez que entre, o sea, cada vez que entra a un nuevo ciclo de dibujo, eh, todas las transformaciones que hubieron en el ciclo anterior no existen. ¿Sí? En este momento estamos aplicando una transformación siempre incremental, ¿sí? Siempre nueva, y por lo tanto el ángulo que está aquí, lo que me está diciendo simplemente es que en la siguiente iteración, el ángulo de rotación va a ser el siguiente ángulo de rotación, ¿sí? Más no la velocidad. ¿Sí? Es decir, en la primera vez, por ejemplo, puede ser este ángulo 0. Supongamos que la primera vez es 0, significa que voy a rotar 0 grados. En la siguiente vez el ángulo cambia a 1, por lo tanto voy a rotar 1 grado. En la siguiente va a ser 2, voy a rotar 2 grados. Por eso es que el objeto se ve que va girando y la velocidad no cambia. ¿Sí? O sea, no es que estoy girando cada vez más rápido. ¿Ok? ¿Sí? Eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Tienen que tenerlo en cuenta. Las transformaciones en el ciclo de dibujo, ¿sí? En el ciclo de dibujo las transformaciones no son acumulativas. Porque además fíjense que no hay en ningún lado yo le digo al programa que acumule las transformaciones, sino que más bien en cada ciclo estoy poniendo una transformación fija, ¿no? Y lo que tengo que modificar es el ángulo para que vaya dando la sensación de que está girando, ¿ok? También fíjense que en rotación uno no se fija mucho de que, por ejemplo, haya llegado a 360 y de nuevo vuelvo a 0. ¿Sí? Si yo hago eso, yo podría poner aquí un if, ¿no? Si el ángulo llega a 360, cambiarlo a 0. Si yo hago eso, estoy simplemente cambiando, ¿sí? Estoy cambiando, o sea, estoy añadiendo tiempo de procesamiento al programa y al ciclo de dibujo sin ganar mucho, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, si yo convierto a radianes un ángulo por encima de 360, la función seno-coseno, que es lo que se emplea dentro de la matriz de rotación, va a seguir calculando el valor exacto que yo necesito. Eh, o sea 365, el seno de 365 sigue siendo igual al seno de 5. Entonces, no hay ningún problema con que yo simplemente le ponga ahí los valores incrementales. Estos valores van a ir creciendo hasta cantidades que son muy grandes, ¿sí?
pero va a seguir funcionando. Ojo, eso sí, nuestra animación es muy pequeña y la estoy corriendo una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Lo que puede ocurrir, ¿ya? Lo que puede ocurrir es que si yo dejo mi animación mucho tiempo corriendo, este valor de glf_getTime me va a dar valores muy grandes. Y cuando me va a dar valores muy grandes, cuando yo los multiplique por estos factores, esos valores se van a comenzar, o sea, ya no voy a poder almacenar esos valores en una variable de tipo float, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo dejo esos valores así, luego con el tiempo va a haber un crash, ¿no?, en mi aplicación. Si esto lo dejo corriendo, no sé, pues un día entero. ¿De acuerdo? Entonces, si mi aplicación está pensada para que yo esto lo haga funcionar un día entero o corra durante un tiempo indefinido, entonces ahí probablemente sí me convenga hacer algo con respecto a los ángulos, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿sí? Cada cierto tiempo dividir el ángulo en módulo 360, por ejemplo, ¿no? Para que todos los valores siempre estén dentro del valor 0,360. ¿Ok? Sí, no sé si se entendió esa idea, ¿no? Pero en este caso es un demo nomás, entonces por eso es que lo dejamos así, pero si esto va como algo más de producción, entonces sí hay que tener en cuenta los valores que uno les está mandando a estas funciones. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ok. El día de mañana sale el enunciado de la tarea 2. ¿Sí? El enunciado de la tarea 2. Y obviamente el enunciado de la tarea 2 es con respecto a esto que estamos viendo ahora, ¿no? Modelamiento, ¿sí? Modelamiento utilizando grafos de escena, ¿ya? Mañana también se entrega la tarea 1, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. La siguiente semana no tenemos clase, tenemos semana de receso. Por lo tanto, de aquí nos estamos viendo el martes 21, me parece. ¿Sí? El martes 21. Si se dieron cuenta en los calendarios de evaluaciones, ¿ya? Si se dieron cuenta los calendarios de evaluaciones, las evaluaciones y las fechas en las que nosotros dejamos las evaluaciones y pedimos las entregas, no están tomando en cuenta las semanas de receso, ¿ya? O sea, mañana se entrega la tarea 2, pero no se las pedimos 15 días después, sino que se las pedimos 2 semanas después de clases, ¿no? Sin tomar en cuenta la semana de receso. Y eso es importante porque la idea de haber diseñado esto así es permitirles que ustedes puedan tomarse un respiro cuando hayan estas semanas de receso, ¿ya? Así que eso, si no hay preguntas, si no hay dudas, gracias por venir a la clase. Espero que tengan un buen fin de semana y espero también que tengan una buena semana de receso, que la aprovechen muy bien, que descansen, que puedan aprovecharla para ponerse al día con sus cosas, ponerse al tanto y también descansar un poquito porque eso nos hace bien a todos, ¿ok? Nada, gracias por venir a la clase, espero que estén disfrutando del curso, ¿sí? Eso lo estoy esperando todo el tiempo. Y nos vemos entonces el día martes 21. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe. Chao, Descansa profe, mucho. gracias. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.